Página 2. TRO. Julio Alfredo Aguilar Landa. Curso de Entorno Económico y Financiero. Parte 6C de 9. Página 140. Bibliografía. Méndez Morales Silvestre, Fundamentos de Economía, ed. McGraw-Hill, México 1985. pp 228 a la 257. Relaciones económicas y globalización. 1. Estadística de las relaciones económicas con el exterior. 1.1 Comercio exterior. De acuerdo a las estadísticas del Banco de México y el INEGI, el comportamiento de las exportaciones y las importaciones, del México de los años 1950 a la fecha. Página 141. 1.2 Turismo. 1.3 Inversión extranjera directa. 1.4 Endeudamiento externo. 1.5 Transferencia de tecnología. Problemas en América Latina y países desarrollados. Definición de pobreza. Nada más difícil que definir el concepto de pobreza, pues este involucra múltiples factores determinantes, los cuales varían dependiendo las circunstancias de cada país, región o época. Página 142. Para entender mejor la naturaleza de la pobreza es necesario conocer, así sea a grosso modo, los diferentes enfoques que existen sobre la misma y que reflejan, de una u otra manera, determinados intereses que son respaldados por los respectivos planteamientos teóricos o técnicos. Por eso no siempre coinciden los enfoques de pobreza manejados por los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y los expresados por instituciones como la CEPAL, el PNUD, o por las diferentes ONGs, organizaciones políticas y sindicales e investigadores independientes. Página 143. Según el Banco Mundial, la pobreza es hambre, es la carencia de protección, es estar enfermo y no tener con qué ir al médico, es no poder asistir a la escuela, no saber leer, no poder hablar correctamente, no tener un trabajo, es tener miedo al futuro, es vivir al día. La pobreza es perder un hijo debido a enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada, es impotencia, es carecer de representación y libertad. World Bank, 2000b. Página 144. En otro documento la entidad define la pobreza como un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión. The World Bank Group, 1999, 2. Página 145. Características de la pobreza. Las características de la pobreza son sus mismas cualidades intrínsecas y va arraigada y sujeta a la falta de uno u otro renglón socioeconómico. Falta de salud. Falta de vivienda. Falta de ingresos. Falta de empleo. Falta de agricultura estable. Falta de nutrición. Falta de tecnología. Falta de educación. Mortalidad infantil. Página 146. Factores que influyen en la pobreza. Como mencionamos anteriormente, la pobreza va relacionada a varios factores. Analfabetismo. Problemas de salubridad. Problemas de tierra, invasiones territoriales, y problemas migratorios. Alta dependencia en la agricultura. Problemas de clima. Guerras varias. Problemas gubernamentales, gobiernos de facto, dictaduras, corrupción gubernamental, países ricos. Página 147. Al respecto de los países ricos. En los países ricos los estudios de la pobreza se encuentran concentrados en variables como la privación de una vida larga, el conocimiento de los adultos, la pobreza de ingreso y la inclusión social medido por el desempleo de largo plazo, longevidad, medida a través de la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 60 años de edad. Conocimientos, medido por la tasa de analfabetismo funcional adulto. Privación de un nivel de vida decoroso, medido por el porcentaje de la población bajo el límite de la pobreza. La inclusión social, medido por la tasa de desempleo de largo plazo, 1 año o más. Página 148.
En América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe existen 52.9 millones de personas subnutridas, lo que representa al 10% de la población. La inseguridad alimentaria en la región no se explica solamente por los niveles en la producción de alimentos, sino, principalmente, por la pobreza y la marginalidad que impiden que una parte significativa de la población tenga acceso a los alimentos disponibles. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria constituye un obstáculo mayor para salir de la pobreza. Página 149. En 1980 el ingreso por habitante en América Latina y el Caribe representaba un poco más de la mitad del promedio de los países desarrollados. Actualmente es apenas una tercera parte. En el último cuarto de siglo las repetidas crisis económicas en América Latina y el Caribe se han presentado asociadas a crisis internacionales. Deuda externa en 1983. Ajuste e hiperinflación a fines de los años 80. Efecto tequila en 1994. Crisis asiática en 1997 y crisis bursátil al inicio de este siglo. Página 150. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en desarrollo con un importante superávit en el comercio agrícola. Sin embargo, presenta condiciones fundamentales que la hacen especialmente vulnerable a los cambios en el contexto internacional. Y, el temprano sobreendeudamiento de los países latinoamericanos ha provocado que en los últimos años América Latina y el Caribe ha debido destinar al servicio de la deuda externa el 41% de sus ingresos totales por exportaciones. Página 151. 2. América Latina y el Caribe tiene los menores coeficientes de orientación económica hacia el exterior. 3. Finalmente, también es la región del mundo con mayor ingreso de inversión extranjera directa, IED, en relación con el PIB. Es decir, es la región con mayor dependencia de los flujos de capital y la que tiene el menor margen para enfrentar los cambios bruscos en estos flujos. El número de personas pobres en América Latina y el Caribe crece continuamente. De 110 millones en 1960 aumentó a 136 millones en 1980 y actualmente llega a 226 millones, es decir, poco menos de la mitad, 44%, de la población latinoamericana. Página 152. La pobreza urbana representa casi 2/3 partes del total y más de la mitad de la indigencia. Sin embargo, en términos relativos, la pobreza y la indigencia tienen una incidencia mucho mayor en el campo. Mientras que la pobreza afecta al 38% de la población urbana, en el campo llega al 62%. Y mientras que en las ciudades hay un 14% de indigentes, en el campo es el 38%. América Latina es la región con mayor desigualdad en el mundo. El 40% del ingreso total es percibido por el 10% más rico de la población, y tan solo el 5% más rico recibe el 25%. Página 153. Estos indicadores representan la mayor concentración entre las regiones del mundo en desarrollo y casi el doble de la de los países desarrollados, donde el 5% más rico participa con el 13% del ingreso total. En contrapartida, en América Latina y el Caribe el 30% más pobre recibe solamente el 7,5% del ingreso total, menos que en cualquier otra región en el mundo y apenas la mitad que en los países desarrollados, 14%. En el último tiempo, el desarrollo rural ha vuelto a concentrar la atención de las autoridades nacionales y de los organismos financieros internacionales, pero sobre bases diferentes a la argumentación tradicional. El nuevo enfoque tiene varias dimensiones esenciales. Página 154. Se supera la visión estrecha, sectorial, reducida a la sola producción agrícola primaria. En cambio, se destaca la importancia de las articulaciones intersectoriales y el concepto del sector agroalimentario, con énfasis en las cadenas productivas y los sistemas producto. El desarrollo rural ya no descansa solamente en el progreso agrícola. Las actividades económicas no agrícolas juegan un papel preponderante. La política de desarrollo rural considera el conjunto de los medios de vida de la población y sus estrategias de subsistencia. Página 155. Se destacan las diversas formas de vinculación de la economía rural con las economías urbanas. Algunas investigaciones recientes parecen demostrar que los principales factores que intervienen en los conflictos actuales tienen que ver con las dificultades económicas, los problemas de acceso a la propiedad de la tierra en el mundo rural, la religión y la inestabilidad política.
Las cifras de personas que carecen de lo básico para sobrevivir con un mínimo que garantice un nivel elemental de salud son altas, como por ejemplo, más de 1.200 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable, 1.000 millones carecen de vivienda estimable, existen 840 millones de personas malnutridas, de los cuales 200 millones son niños menores de 5 años, y 2.000 millones de personas padecen anemia por falta de hierro, 880 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud, y 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales. Página 156. Para resumir, nada menos que el 80% de la población mundial vive en la pobreza. Cabe destacar que la falta de salud no es ni causa ni efecto de la pobreza, es un componente más de la misma, un hecho sustancial a ella y un parámetro que, quizás como ningún otro, ayuda a identificarla. A lo largo de los años 90 este proceso de desigualdad mundial se fue agudizando y definiéndose geográficamente de tal manera que situar en el mapa los conflictos y guerras abiertas actualmente en curso es superponerlos a las zonas cuyas carencias hemos descrito anteriormente, actualmente Afganistán, India, Pakistán, Colombia, Venezuela. Página 157. La globalización, como fenómeno, arroja, entre otros, un efecto inesperado, o sea que la población de los países pobres conoce perfectamente la riqueza y el desahogo con que se vive en otros lugares del mundo y es consciente de esas desigualdades. Se globalizan la información y las corrientes financieras, pero no los derechos de la gente, ni el desarrollo humano, ni el bienestar. Este conocimiento de la desigualdad, una vez referido a la propia situación de carencia de bienes y servicios básicos, es generador de frustración, de actitudes desesperadas, de odio, de integrismo y de violencia, y hasta de racismo, y no son pocos, o sea nada menos que 3.000 millones de seres humanos pueden sufrir hoy en el mundo este sentimiento de injusticia. Página 158. Nuestra universidad en su labor académica, educadora y orientadora nos ha expuesto el tema para conocer a fondo estos factores indicativos, y para visualizar de una manera macro, la problemática de la pobreza y el desarrollo humano, que es simple y llanamente el mal que nos afecta hoy en día, y del cual dependen y se fragmentan todas las problemáticas existentes del diario vivir y sin preámbulos tenemos que lidiar con nuestras profesiones existentes o futuras. Más adelante les invitamos a abundar del tema, culminado con nuestra posición y conclusión al respecto. Página 159. En América Latina y el Caribe el número de personas en dicha situación se incrementó de cerca de 64 millones en 1987 a 78 millones en 1998, aunque en términos relativos el equivalente al porcentaje de la población total se mantuvo alrededor del 15%. Las regiones de Europa y Asia Central también empeoraron, toda vez que entre 1987 y 1998 se pasó de 1.1 millones a 24 millones de personas con ingresos inferiores a $1 diario, mientras que el equivalente a la población total pasó de 0.2 al 5.1%. Esto se debe fundamentalmente a la crisis provocada por el derrumbe del socialismo en Europa del Este. Página 160. La región que presenta mayor progreso es la de Asia Oriental y Pacífico, la cual redujo el número de pobres de 417,5 millones en 1987 a 278,3 millones en 1998, al tiempo que el correspondiente porcentaje de la población total bajó del 26,6 al 15,3. Si se excluye a la China, la reducción fue de 114 a 65 millones de personas y el porcentaje de participación de 23,9 a 11,3. Página 161. En el cuadro 1, podemos ver la pobreza de ingreso por región de los años 1987 y 1998, es decir, con 11 años de diferencia, y podemos ver que en Asia se encuentra la gente con menor ingreso, con exclusión de China, y el lugar con mayor ingreso es Europa, considerando que no se dan datos de Estados Unidos y China. Página 162. A manera de conclusión. Son múltiples los factores que impiden resolver el problema de la pobreza en los países menos desarrollados, los cuales son no solo de carácter económico, sino también sociopolítico, relacionados con la persistencia de estructuras socioeconómicas atrasadas y con su posición desventajosa en la división internacional del trabajo. Por ello se requieren profundas transformaciones de carácter estructural, tanto en lo económico como en lo político y lo social,
lo cual debe ir acompañado del reemplazo de los actuales modelos de desarrollo excluyente, por esquemas en los cuales se dé una mejor distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades para todos, dependiendo de sus capacidades. Página 163. Se trata de un enfoque integral del problema de la pobreza, con el fin no solo mejorar las condiciones materiales de vida de la población, sino también su calidad, a partir de un mayor grado de libertad política y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan directa o indirectamente sus intereses, además de garantizarle un nivel adecuado de acceso a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. Para ello se requieren profundas reformas en las costumbres políticas y en la manera en que funciona el Estado, mejorando su eficacia y su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad. Página 164. Bibliografía. Desarrollo Económico de México, CEDEM, de la Facultad de Economía de la UNAM. Banco Mundial 2000. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001. Lucha contra la pobreza. Panorama General. Septiembre. Versión PDF. www.worldbank.org. Banco Mundial y CEPAL, 1998, un inventario de líneas de pobreza para América Latina y el Caribe, 1985 a 1997. Unidad Asesora sobre Pobreza y Desigualdad. BID. Washington, D.C. Octubre. Versión PDF. Página 165. Chaparro, Fernando, 1998b. Haciendo de Colombia una sociedad del conocimiento. En Conocimiento, Innovación y Construcción de Sociedad, una agenda para la Colombia del siglo XXI. Colciencias. Santa Fe de Bogotá, agosto de 2015. http://colombia-siglo21.net/index.html. Consultado en enero de 2022 de 2000. Echeverría, Rubén G. 2000. Opciones para reducir la pobreza rural en América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL. Abril. Número 70, versión PDF. Teoría de la distribución del ingreso en América Latina y países desarrollados. Página 166. Introducción. En las últimas décadas el crecimiento económico de los países de América Latina se ha encerrado en un conjunto de restricciones, condiciones estructurales y concepciones gubernamentales que dejaron un marcado rastro de imperfecciones e inestabilidades en las economías. Estas llevaron a una crisis a principios de los años 80 de carácter nacional, de relaciones internacionales y de concepciones políticas, que dieron pie para que los gobiernos empezaran a replantear el papel frente a sus economías y a formular nuevas políticas que se acoplaran al nuevo orden mundial para así asegurar y consolidar sus estructuras productivas. Página 167. Pero estas políticas no fueron implantadas solo para tratar de responder a los problemas económicos, responden también a la necesidad de tratar de solucionar otros flagelos que los azotan como la desigualdad social, la pobreza y la polarización de ingreso, obstáculos que producen daños que van más allá del aspecto económico, que afectan la calidad de vida colectiva, la estabilidad de las instituciones y la legitimación de la democracia. Se podría decir que, de un problema económico, se pueden producir otros con efectos no económicos de gran magnitud. Página 168. Siendo estas las condiciones que han alterado la dinámica económica y social de la región, cabe preguntarse si el insuficiente progreso económico y social de estos países contrasta con la magnitud de los cambios que han tenido sus políticas económicas y si dichas políticas han aminorado las desigualdades sociales, la pobreza y la polarización del ingreso. Medición de la pobreza. La pobreza se puede identificar y cuantificar a través de múltiples maneras, a partir de la medición unidimensional y de la medición multidimensional. Página 169. La medición unidimensional se realiza a través del método indirecto conocido mejor como el método del ingreso o de la línea de la pobreza, el cual mide a la pobreza a través de un enfoque cuantitativo, y a partir de un nivel de ingreso es como se determina la línea de la pobreza. El objetivo de este método es medir a la pobreza a través de la incapacidad monetaria para satisfacer las necesidades más básicas en base a un ingreso mínimo, por eso se le conoce como el método del ingreso.
Detrás de este método subyace la idea de que la pobreza es únicamente resultado de la distribución desigual del ingreso. El objetivo de este método es medir a la pobreza a través de la incapacidad monetaria para satisfacer las necesidades más básicas en base a un... Página 170. En América Latina como en otras regiones pobres es más común la aplicación de este método en su variante alimentaria, porque la desnutrición es considerada un aspecto esencial de la pobreza y por lo tanto se le considera un indicador fundamental de esta, ya que el hambre deteriora la condición humana, y en un estado severo, ocasiona daños físicos y mentales irreversibles en los seres humanos, provocándoles serios impedimentos para desarrollarse adecuadamente, lo cual se refleja en un bajo rendimiento escolar, laboral, y alta probabilidad de contraer enfermedades a lo largo del ciclo vital y hasta provocar una muerte precoz. Razón por la cual, el método del ingreso en su variante alimentaria les concede prioridad a las necesidades alimentarias frente a otras necesidades. Página 171. Al revisar las cifras de cada país, presentadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, se aprecia que ninguno obtuvo una variación negativa de su Producto Interno Bruto, es decir, ninguno presentó una caída en su economía durante el año pasado. Los países que tuvieron mejores resultados fueron Venezuela, 9%, Argentina, 8,6%, Uruguay, 6%, Chile, 6%, Perú, 6%, y Panamá, 6%. Otras cifras macroeconómicas de cada nación también pudieran ser sinónimo de optimismo, como el descenso en el desempleo o el índice de precios al consumidor, el costo de la vida. En total, según la CEPAL, América Latina creció 4,3% del PIB, el desempleo bajó un punto porcentual y la inflación mantuvo su tendencia a la desaceleración. Página 172. Pobreza e inequidad. Inés Bustillo, directora de la oficina en Washington de la CEPAL, indicó a BBC Enfoque, que 2005 fue el tercer año de crecimiento consecutivo de la región a un 4,3% y, con este crecimiento ha habido una reducción del desempleo, que ya pasó en 2005, y la pobreza se redujo en 13 millones de personas. No obstante, acota, la pobreza sigue siendo extremadamente alta. 40,6% de la población vive en condiciones de pobreza y de ellos 16% vive en la indigencia. Quedan desafíos como una reducción significativa de la pobreza y una mejora en la distribución del ingreso. Página 173. Indigencia. Quedan desafíos como una reducción significativa de la pobreza. No es la primera vez que se dice, pero es un hecho que sigue ahí. América Latina es una de las regiones con más desigualdad en el mundo, lo cual es señalado como una de las causas de la pobreza. Al revisar las estadísticas del Programa Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se observa que las naciones latinoamericanas ocupan los puestos de mayor disparidad en el planeta, incluso por encima de varios países africanos que se encuentran entre los de menor ingreso. Para muestra un botón. La publicación especializada América Economía cita el ejemplo de Perú, que en 2005 tiene un crecimiento estimado de 6% del PIB, un alza de 10% en la inversión privada, una mejora en su calificación de la deuda en los mercados financieros internacionales y una inflación esperada de 1,1% en todo el año. Todo un sueño macroeconómico. Página 174. La contracara es que el país tiene a más de la mitad de la población en pobreza, 51,6%, ocupa el puesto 79, de 177, en desarrollo humano según el PNUD, y el 10% de la sociedad peruana con más riqueza acumula casi 40% de los ingresos o consumo de Perú. Eduardo Lora, investigador para la región del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló también a BBC Enfoque que en general la brecha entre ricos y pobres es alarmantemente grande y en algunos países ha aumentado en los últimos 10 o 15 años. Pero no solo en América Latina, en todo el mundo, debido a la globalización y el cambio en las tecnologías. Página 175. Sin embargo, el especialista considera que en la medida en que mejore o se mantenga el crecimiento actual las diferencias empezarán a reducirse, si no lo están haciendo ya. Si esas tendencias se mantienen, en algunos años se podría ver una reducción de la desigualdad. Amenaza milenaria. El coeficiente de Gini es el cálculo que se utiliza para medir la desigualdad y va de 0 a 1, siendo 1 una paridad perfecta y 0 la igualdad perfecta.
Noruega, el primer país en desarrollo humano en el planeta, presenta un coeficiente de 25,8 y el 10% más rico de la población acumula 23,4% de los ingresos del país. Página 176. Brasil, número 63 en el listado del PNUD, tiene un coeficiente de desigualdad de 59,3. Además, el 10% de los habitantes con mayor riqueza absorben casi la mitad de los ingresos del país. En toda la región el coeficiente de Gini oscila entre 43,7 y 59,3, lo que reafirma la gravedad del problema, pues en los países de alto desarrollo humano este número rara vez se acerca a las 4 decenas. Según una presentación efectuada por el economista en jefe del PNUD, Enrique Ganuza, para que los países de la región puedan alcanzar las llamadas metas del milenio de la ONU, cuyo objetivo es reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015, se debe cuantificar las necesidades de crecimiento económico y reducir la desigualdad. Página 177. Desigualdades. Lista de países con mayor nivel de desigualdad según el coeficiente de Gini, en el que 0 es total paridad y 1 lo contrario. Brasil, 59,3. Paraguay, 57,8. Colombia, 57,6. Chile, 57,1. México, 54,6. Argentina, 52,2. Perú, 49,8. Venezuela, 49,1. Bolivia, 44,7. Uruguay, 44,6. Ecuador, 43. Página 178. Nota: las cifras son publicadas por el PNUD según el último estudio efectuado en cada país. La pobreza sigue siendo extremadamente alta. 40,6% de la población vive en condiciones de pobreza y de ellos 16% vive en la indigencia. Quedan desafíos como una reducción significativa de la pobreza y una mejora en la distribución del ingreso. Página 179. Conclusiones. En realidad no se puede asegurar que las reformas estructurales y las políticas económicas son la principal causa de los actuales niveles de desigualdad social en América Latina. Esta desigualdad tiene en raíces muy profundas que están asociadas muy especialmente a la gran disparidad en la distribución del capital y de la riqueza. Además, la experiencia de los años 80 puede considerarse una demostración evidente de los costos sociales asociados tanto a los desequilibrios macroeconómicos como al impacto inicial de los procesos de ajuste orientados a corregirlos. Página 180. Sin embargo, y pese a tener efectos positivos sobre el crecimiento, la liberalización económica y la globalización han aumentado el reto de la equidad y de la polarización del ingreso. Por ello es preciso implementar distintas formas de crecimiento que permitan un mejor reparto de los beneficios, teniendo en cuenta que la mala distribución del ingreso no es necesariamente un agregado del modelo organizacional de la actividad productiva, sino una circunstancia de este. Si los países latinoamericanos no preparan el camino, toman conciencia del problema y buscan las herramientas necesarias para salir de él, en el futuro no será posible tener un mejoramiento relativo en la distribución sin realizar cambios más profundos en las estructuras de las economías regionales. Página 181. Bibliografía. Y Pipitone, Hugo. Crecimiento y distribución del ingreso en América Latina, un nudo irresuelto. Revista Comercio Exterior. Julio de 1996. Y Urías, Homero. Economía y Desarrollo, el debate en democracia. Revista Comercio Exterior. Marzo de 1999. Y The World Bank. Inequality, Poverty and Socioeconomics Performance. Poverty.net. Y García Morales, Federico. El modelo neoliberal y la pobreza en América Latina. Informe del BID. 1998. Página B. Contenido página. Estadística de las relaciones económicas. 140 problemas en América Latina y países desarrollados. 141 características de la pobreza. 145 pobreza de ingreso por región. 161 conclusión. 162 teoría de la distribución del ingreso. 165 pobreza e inequidad. 172 amenaza milenaria. 175 lista de países con desigualdad.
177.